vinculado al transporte de la persona para hacer problemas. Entonces, en ese sentido, aquí están exceptuados aquellos que tienen que tener, que están haciendo cuidado de adultos mayores, de niños y los servicios públicos y privados que sean indispensables. De mi parte, muchísimas gracias. Vamos a estar dando un comunicado a través del MIC de estas y vamos a estar evacuando las preguntas también a través de las redes sociales. Muchas gracias. Bueno, de esta manera concluye entonces la conferencia de prensa, bastante extensa, por cierto, luego del mensaje presidencial. Bueno, de esta forma culmina la conferencia de prensa desde el Palacio de Gobierno. Ya escuchaban ustedes las palabras de las distintas autoridades de las distintas carteras que están trabajando de manera conjunta para precisamente luchar contra el COVID-19 que... Recordamos esto, aumentaron a 18 los casos y ya se confirma también la circulación del virus de manera comunitaria. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, Judith, y bueno, también preocupado por un lado, ¿verdad? Pero instamos también a la ciudadanía a mantener la calma por sobre todas las cosas. Los supermercados van a seguir abiertos, es lo que garantizaba justamente las personas que estaban realizando esta conferencia de prensa. Y recordamos también que desde esta mañana, o sea, ayer hablaban de un caso sin nexo, lo que daba a entender ya esta circulación a nivel nacional, sí, dentro del territorio mismo, entre las propias personas de este virus COVID-19. A modo de hacer un resumen nada más, Jorge, con respecto a las importantes decisiones que se han tomado durante las últimas horas, porque estábamos precisamente en esa incertidumbre de qué se iba a hacer, se iba a extender o no la cuarentena. Finalmente, así es, se va a extender hasta el 12 de abril y una semana de restricción total y aislamiento social que implica una circulación restringida durante las 24 horas a modo de evitar que se siga expandiendo este virus, que ya están en 18 personas actualmente y ya hay también circulación comunitaria. Y queremos repasar con usted lo que decía más temprano en esta conferencia de prensa el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, precisamente también dando a conocer las medidas y las decisiones tomadas hoy al respecto. Queridos compatriotas, estamos atravesando una situación nunca antes vivida en el mundo, una pandemia que nos ha obligado a todos a cambiar nuestro día a día, nuestra forma de relacionarnos, nuestra vida. Jamás imaginamos que en una semana todo cambiaría de esta forma y tan rápido en el mundo y en el Paraguay. Esto es muy serio. La pandemia del COVID-19 está generando un momento de incertidumbre mundial. No sabemos cuándo termina, ni su alcance, pero las estadísticas nos muestran que las medidas de aislamiento son las correctas. Sé que muchos siguen las noticias e intentan estar informados minuto a minuto. A esta hora ya van más de 10.000 personas que han muerto por este virus en el mundo. Es un tema que debe ser tomado con la máxima seriedad y responsabilidad. No podemos permitir que este virus se propague aún más en nuestro país. Sabemos que una propagación extrema y a gran velocidad es lo peor que nos puede pasar, ya que es muy difícil que un sistema de salud pueda soportar una demanda masiva de pacientes en situación delicada. Seamos conscientes que en este momento depende de todos nosotros, juntos cuidarnos y respetar las medidas que se están tomando para mantener al mínimo el contagio y colaborar con nuestro sistema de salud. Si no respetamos el aislamiento ahora, corremos el riesgo de que esto se propague en magnitudes que pueden ser incontrolables. Nuestros vecinos de la región han tomado conciencia y también están actuando, entendiendo que este tema debemos abordarlo todos unidos. Si queremos ganar la guerra contra este enemigo invisible
que está haciendo tanto daño, debemos unirnos, pensar en equipo, trabajar juntos y estar más unidos que nunca. Aquí no hay posición económica que valga, ni cargos, ni partidos políticos. Si algo nos está enseñando esta situación es que todos somos iguales. Y esta unión sin distinción es lo que nos hará más fuertes a todos los paraguayos. Ya no vale pensar solamente en uno mismo. Lo que soy o lo que tengo fue sustituido absolutamente por lo que somos. Los paraguayos somos un pueblo guerrero y sabemos que la sangre que corre por nuestras venas está llena de sacrificio, de lucha y de coraje. Y ese mismo espíritu es el que necesitamos para enfrentar esta situación. Sé que estos días no han sido fáciles. Sin embargo, el aislamiento es la vía para combatir el virus. Por eso, se extiende el periodo de cuarentena hasta el domingo 12 de abril. De igual manera, hoy vamos a incrementar la política de aislamiento social por una semana, desde el sábado 21 de marzo hasta el sábado 28 de marzo, con excepciones vinculadas a la cadena alimenticia, tanto de producción como de industria, al sector farmacéutico y de servicios financieros. Igualmente, el sector público se disminuirá al mínimo necesario. El ministro del Interior y la ministra de Industria y Comercio van a mencionar seguidamente la lista de excepciones a esta medida. Debemos quedarnos en nuestras casas. Se paralizan los trabajos, reuniones sociales, la circulación en la calle será mínima, limitada a emergencias o situaciones de necesidades, como para comprar alimentos, ir a la farmacia, llevar a algún pariente al hospital. Muchas familias sienten incertidumbre y hasta miedo. Todos lo hemos sentido en algún momento. No crean que están solos, porque esto es algo completamente nuevo y desconocido para todos, no solo en el Paraguay, en el mundo. Pero tengo fe en Dios, en su poder y en su misericordia. Y es en estos momentos donde anhelamos más su presencia en nuestras vidas. La palabra dice, Isaías, capítulo 41, versículo 10, no tengas miedo, pues yo estoy contigo. No temas, pues yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas, yo te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa. Así dice Dios, y yo le creo, porque creo que con su gracia vamos a salir victoriosos. A todos los paraguayos, los que están en el país y en el exterior, sepan que no están solos. Esta pelea la vamos a dar juntos y tengan la certeza de que pronto estaremos abrazados de nuevo. Cuidemos de nosotros, de nuestras familias, de nuestros vecinos, de todo el Paraguay. Por favor, quédense en casa, juntos en familia y unidos en oración. Muchas gracias. Bueno, parte del mensaje presidencial que fue dado a las 8 en punto en cadena nacional, precisamente hablando sobre esta situación del COVID-19 en nuestro país y también adelantándose, anticipando, anunciando lo que tiene que ver con esta nueva medida que se extiende hasta el 12 de abril. Exactamente. Y bueno, una de las primeras medidas restrictivas que se daban a conocer hoy, por lo menos en cuanto a novedades en torno a esta situación, es la que se daba por parte de la Municipalidad de Asunción, que decía que a partir de hoy a las 20 horas
se cerraba por completo la terminal de ómnibus hasta el próximo 1 de abril. Exactamente. Se hizo un contacto telefónico hoy en uno de nuestros informativos con el señor Arnaldo Romero precisamente sobre esta disposición que finalmente termina restringiendo completamente lo que tiene que ver con el uso de la terminal de ómnibus de Asunción, así también con los viajes. Vamos a recapitular un poco lo que fue ese contacto. Ya por esta noche y mañana de mañana, yo creo que ya el transporte público ya van a estar suspendiendo sus viajes a partir de las 8 de la noche, como están haciendo algunas empresas. Como nos habían avisado, ¿verdad? Que ya están suspendiendo sus viajes y le están comunicando a sus pasajeros que se suspenden todos los días. No deja tener dato interesante. Claro, porque no deja tener lógica también lo que dice el señor Arnaldo Romero. Pues si una empresa X sabe que la terminal acá en Asunción está cerrada, probablemente ya no va a liberar sus buses. Sí, por eso nosotros esto le comunicamos al gremio de transporte, ¿verdad? La resolución emanada por la Intendencia Municipal, como te expliqué en un momento, ¿verdad? Y ellos van a estar ya comunicándose entre sí donde se tiene que acatar esta disposición. ¿Qué líneas, por ejemplo, ya comunicaron de que no van a liberar el servicio, digamos? Tengo entendido que la empresa NASA, Expreso Paraguay, Sol, Crucero del Norte, la empresa La Santaniana, ellos ya fueron ya prácticamente ellos están avisando a sus pasajeros que no van a más cubrir a partir de mañana, a partir de las 0 horas ellos van a dejar de cubrir. Un recorrido... Porque te explico algo, sí. La mayoría de las empresas, o casi todas las empresas, normalmente venden sus pasajes adelantados. En este caso particular, a partir de este problema que tuvimos, ¿verdad? Que tenemos, ¿verdad? Ellos ya no venden los pasajes adelantados, venden el pasaje en el día. En el día y en el momento que van a viajar los pasajeros nomás. Y eso que uno si se quiere ya a Ciudad del Este, Coronel Oviedo... ¿Qué pasa? ¿De hoy? Y eso ya no tiene que ver por la ruta, porque tengo entendido que las empresas ya no van a salir también, van a suspender su viaje. ¿Y esas empresas, esas líneas de media distancia, por ejemplo? Y la que va a ser afectada son la media distancia y larga distancia. Bueno, parte del contacto realizado, contacto telefónico en el noticiero central, así que para que quede claro, prohibido los viajes al interior en lo que dure esta medida de restricción total, aislamiento social con circulación restringida. Exactamente, y también en torno a esta disposición municipal podemos mencionar lo siguiente, que este cierre de la terminal de ómnibus de Asunción se extiende hasta el miércoles 1 de abril y contempla lo siguiente: la suspensión de actividades como el ingreso de vehículos particulares, taxistas y colectivos de corta, mediana y larga distancia, además de los permisionarios. Obviamente que esto ya está de más decirlo, porque esto se daba a conocer antes del tema de esta resolución que se da a las 20 horas aproximadamente con relación al informe o al comunicado por parte del propio presidente de la República, que decía que estamos en cuarentena total prácticamente por 8 días. Decisiones drásticas para una situación tan delicada como la que estamos viviendo actualmente. Si bien hay que dejar dejado la paranoia, lo que sí tenemos que hacer, ahora aumenta nuestra responsabilidad como ciudadanos, evidentemente, es quedarnos en casa. Esa es la salida para evitar la propagación. Hay gente que está mal utilizando esta situación para hacer circular informaciones falsas, y es precisamente a eso a lo que se refirió hoy el ministro del Interior. Fiel a su estilo, con términos coloquiales, se refirió de la siguiente manera a todos los ciudadanos paraguayos que difundan informaciones falsas al respecto. Una cosa seria, pero que tenemos que asumirlo con firmeza, es decir, quiere con la serenidad que exige el caso. Pero ojo con esos miserables que están queriendo crear el pánico. Ojo con eso. Le vamos a castigar severamente, con el fusilamiento moral y por sobre todas las cosas con las medidas estrictas que va a tomar el gobierno. El abastecimiento de alimentos está garantizado. El abastecimiento de medicamentos está garantizado. La producción está garantizada. El comercio está garantizado. Las medidas sanitarias van a tener que tomarse en serio. Por eso el presidente ha ordenado al capitán Mazzoleni hacerse cargo de la unidad de la política de salud pública, a la que tenemos que responder todos con disciplina. Entonces, aquí estamos, se fijan ustedes, aquí en el súper todo está tranquilo. Entonces, nada de asustarse. Lo peor que puede suceder es el pánico. El miedo debe ser sustituido por la firmeza, el pánico por la tranquilidad del hogar
por la tranquilidad y la disciplina ciudadana en cumplir con las normas del protocolo sanitario. Pero repito, serán investigados y hemos contratado a pelotones de expertos en ciberterrorismo para justamente visibilizar, encontrar a todos aquellos que están queriendo llevar a cabo esta política de desinformación de una manera miserable. Serán castigados. Peñatendeque, Peñangarecoque. La pelotudez no tiene límites. Justamente le quiero decir a mis compatriotas, a las paraguayas y a los paraguayos y a los extranjeros residentes, que lo único que vale es la información oficial, el resto es cuento. Los miserables serán castigados. 1000 veces vamos a repetir, de modo que dejen de ser pelotudos y no crean en estos disparates, crean en las versiones oficiales. El Estado paraguayo está sólido, está firme, está convencido de su responsabilidad. Oren Boyeroviamina de una vez por todas. Y estos pelotudos que están dando vueltas por allí, entreteniéndose con las cuestiones digitales, le vamos a pillar, Eñatendeque, que se dejen de joder. Vale decir entonces, esto no es para broma, y aquellos que quieren hacer una broma macabra van a recibir la fuerza del escarmiento. Por lo tanto, mi querido amigo, yapoína de una puta vez. No va a ser un toque de queda total. Toque de queda es una comodidad del lenguaje. Lo que va a seguir existiendo es restricción en la circulación de personas y de vehículos, solamente para casos indispensables. Nadie le quiere apresar a nadie. Ahora, el que se aglomera, el que arma bochinche, el que altera el orden público, y a ese le vamos a tener que detener y poner a disposición del Ministerio Público. De momento, lo que pedimos es que se cumpla el protocolo sanitario. ¿Cuál es el problema de quedarnos en nuestra casa? Disfrutemos de un buen libro, de una buena copa de vino, de una buena película, pero ya pitana la ñanderoga, una semana más no creo que signifique demasiada dificultad para la convivencia. Esto es una apuesta por la vida. La vida, el resto es historia. El espeso mundo del rumor nos va a conducir al caos y al pánico, y eso no nos conviene, salvo aquellos que tienen intereses, aquellos apóstoles, aquellos profetas del fracaso y del miedo. Bueno, en primer lugar, los estamos ya investigando. Tenemos unos jovencitos espectaculares que están investigando. En segundo, hay un pelotón de abogados penalistas que están buscando la figura para castigar a este tipo de personas. Estos son los indeseables. Estas son las bacterias sociales que deben ser erradicadas. Esto no nos va a permitir, si le seguimos tolerando, no va a permitir que haya una convivencia pacífica. Esto es temporal, lo único perpetuo es la prosperidad y la vida. Apostemos por la ciencia, vamos a creer en las instituciones, y a estos pelotudos de marca mayor vamos a tener que castigarlos con la censura moral, y ahora vamos a encontrar la aplicación de la ley para que estos sean efectivamente destinados donde corresponda, a un calabozo, y que se vayan a la puta. Vamos a aplicar estrictamente la ley justamente en homenaje a esa ciudadanía madura, solidaria, sensata, disciplinada. El paraguayo es manso, pero no es dócil, es bueno, pero no es pelotudo. Y en el plano internacional debemos de hablar que también en nuestra región, en otro país vecino, hablamos de Argentina, se ha tomado una decisión similar a la que se ha tomado en nuestro país. Una decisión drástica, por cierto, de realizar esta cuarentena total a nivel nacional. Esta decisión del gobierno incluso ha generado varios incidentes en el transporte público del vecino país. argentino
argentino Alberto Fernández decretó la cuarentena total hasta el 31 de marzo para reforzar aún más las acciones contra el coronavirus en el país vecino, donde hay 128 casos confirmados, entre los que ya se contabilizan 3 muertes. Acabamos, después de tener una larga reunión con todos los gobernadores, con quien le expresamos todo lo que hemos hecho en este tiempo, todo lo que queremos seguir haciendo, todo lo que debemos hacer juntos. Les conté que hemos tomado una decisión en el Gobierno Nacional, que es dictar un decreto de necesidad y urgencia. Por ese decreto, a toda la Argentina, a todos los argentinos, a todas las argentinas, a partir de las 0 horas de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto quiere decir que a partir de ese momento, nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas. Desde hoy se puso en marcha el aislamiento social preventivo y obligatorio en toda la Argentina. Y según el mandatario Alberto Fernández, esto quiere decir que nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas, a excepción de los que trabajan en farmacias y supermercados. La policía patrullará las calles para evitar que se quiebre la cuarentena y habrá controles permanentes en las carreteras. Los transeúntes deberán justificar su presencia en espacios públicos. Por otra parte, ayer por la tarde, antes del inicio de la conferencia del mandatario argentino y el nuevo protocolo de sanidad en el transporte público, en la estación 11 un grupo de pasajeros chocó con la policía para poder ingresar a tomar el tren. Según explicaron, el problema se ocasionó por la falta de personal del servicio de trenes y eso generó que todo se demore más. La policía colocó vallas para que los pasajeros cumplan con el protocolo de sanidad que prohíbe viajar parado. Los agentes policiales cerraron las puertas de la estación y solamente dejaron abierta una, con ingreso limitado. Esto produjo que mucha gente se acumulara esperando ingresar. Y allí comenzó el mal humor y con ello múltiples incidentes. Bueno, y seguimos hablando del COVID-19 a nivel internacional, de esta vez la situación en Brasil, porque las estadísticas mencionan lo siguiente: 11 muertes por el coronavirus y 904 casos confirmados actualmente. El número de contagiados por coronavirus en Brasil subió abruptamente en los últimos días y ya suman 621 casos confirmados, con 7 muertos, 5 de ellos en São Paulo y 2 en Río de Janeiro, según los últimos datos del Ministerio de Salud. En un principio, el gobierno de Jair Bolsonaro minimizó el tema, pero esta semana cambió su actitud y adoptó medidas restrictivas. Ayer decidió cerrar sus fronteras terrestres durante 15 días, con 8 países con los que limita. Uno de los gestos que llamó la atención de todo el mundo es la emotiva iluminación en el Cristo Corcovado, con las banderas de los 166 países en los que se han registrado casos de coronavirus, en un acto religioso sin público, para orar por todos los enfermos. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal. El acto fue encabezado por el obispo de Río, cardenal Orani João Tempestad, y tan solo tuvo como espectadores directos fotógrafos y camarógrafos con credenciales, porque el santuario está cerrado para el público desde el martes. Además de cerrar las fronteras, Brasil también tomó la determinación de cerrar todas sus playas y centros de turismo públicos y privados de todos los estados. Y según las autoridades sanitarias, en el transcurso de hoy y mañana, el gobierno de Jair Bolsonaro tomará medidas más drásticas siguiendo el ejemplo de Argentina y Paraguay. Por favor, para sua segurança, de seus vizinhos, amigos e familiares, volte para casa. O momento é de conscientização. Faça a sua parte e ajude a prevenir e controlar o coronavírus. Você sempre conta com o Corpo de Bombeiros. ¿Podemos contar con usted? Bueno, Jorge, de la audiencia, ya hay decreto presidencial con respecto a lo que se mencionó y se anticipó ya en conferencia de prensa. Exactamente, ya tenemos justamente el decreto presidencial en texto, en todo lo que tiene que ver con las restricciones y también a quienes
tienen como excepciones. Hablamos de trabajadores de la salud y otras excepciones más. Y vamos arrancando justamente leyendo parte de esta... Del decreto, decreto bien número, detallado, número 3456/2020. Y bueno, el artículo 1 dice: amplíese el decreto 3456/2020 y establecerse justamente medidas sanitarias en el marco de la emergencia sanitaria declarada ante el riesgo de expansión del coronavirus COVID-19 en el territorio nacional. Después dice más adelante que se dispone el aislamiento preventivo general por razones sanitarias en todo el territorio nacional a partir del día sábado 21 de marzo del 2020 a las 00:00 horas. O sea, a partir de la medianoche de hoy hasta el día sábado 28 de marzo del presente año va a estar entonces totalmente prohibido la circulación de personas en todo el territorio nacional. Y este sí que con más atención todavía para que le quede claro a la gente, ¿verdad? Para que no existan dudas, ¿verdad? Es sobre el aislamiento preventivo general que rige a partir del 29 de marzo de 2020, ¿verdad? Al 12 de abril, que sí, entonces lo que tiene que ver con esta disposición a medidas sanitarias, ¿verdad? Así como lo estamos viendo. A partir del 29 de marzo va a ser otra vez desde las 8 de la noche, como estábamos realizándolo normalmente hasta el día de hoy. Sí. A ver un poco. Y durante la vigencia de la medida, todos los habitantes tienen que permanecer en su residencia habitual o en la residencia donde se encuentren y solo podrán realizar desplazamientos mínimos e indispensables para aprovisionarse de alimentos, medicamentos y artículos de limpieza. Exceptúase de lo dispuesto en el artículo 1 del presente decreto, las personas afectadas a las actividades y servicios detallados a continuación. Con respecto precisamente a las excepciones, autoridades nacionales, departamentales y municipales, autoridades diplomáticas, representantes de organismos internacionales para el ejercicio de sus funciones, funcionarios y trabajadores del sector público, entre otros. Vamos a pausar acá un momento porque tenemos información de último momento. A ver, ¿de qué habla la información de último momento, Mariela? Aparentemente ahí tenemos el primer fallecido por COVID-19 en el país. Atención con esto. Se da entonces el primer deceso por COVID-19 en territorio paraguayo, señores. Se trataría del primer caso registrado. Sería un médico que estaba internado en el Adventista. Sí, uno de los primeros. Ahí tenemos ya el comunicado para que sea precisamente por las vías pertinentes, ¿verdad? Que sean los voceros oficiales que nos den esta información. Desde el Ministerio de Salud tuitean: lamentamos informar el fallecimiento de uno de nuestros pacientes a causa del coronavirus. El mismo se encontraba internado en terapia intensiva desde hace varios días. Nuestras más sentidas condolencias a la familia, seguimos en la lucha, mencionan desde la página del Ministerio de Salud. De esa forma entonces confirmaban el primer fallecimiento por COVID-19 en nuestro país.
Bueno, y luego de esta confirmación surgen nuevas interrogantes, Jorge, de la audiencia. La gente quiere saber, en el caso del deceso de una persona por coronavirus, ya se sabe a nivel internacional que no se puede realizar el velatorio de la manera tradicional, precisamente porque el cuerpo todavía sigue expidiendo fluidos y puede todavía ser un vehículo de contagio. En ese caso, ¿cómo se va a proceder? Es lo que quiere saber la gente. Exactamente, y al respecto, ya anteriormente, días atrás, digo bien, valga la redundancia también con relación a este tema, hablaba el doctor Pablo Lemir dando referencia de cómo se está realizando este procedimiento de entierro de los cuerpos que hayan fallecido a consecuencia del COVID-19, detallando algunos datos muy importantes al respecto. Esta parte principalmente que puntualizaba Lemir en la entrevista, mencionaba que la forma de iniciar el procedimiento va a depender de dónde falleció la persona, si fue en el hospital o en su domicilio. Si el deceso se dio en un centro asistencial, que sería el caso de esta persona, tenemos entendido, los profesionales tienen que tomar todas las medidas preventivas para resguardar su salud. Y por ejemplo, una vez preparados, tienen que introducir el cuerpo en una bolsa mortuoria con todo lo que traía puesto, inclusive los insumos hospitalarios. Es parte de lo que él mencionaba en la entrevista con respecto a esta posibilidad del deceso precisamente. Sí, y los que van a manejar el cuerpo tienen que tener las medidas preventivas, es decir, ropas especiales. Sobre todo debemos de tener en cuenta el tapabocas, decía él mismo, que debe ser especial, no el tapabocas común que normalmente usamos a diario. El que se utiliza en casos ya confirmados de coronavirus tiene una clasificación N95, además de los guantes. Se procede a meter el cuerpo en una bolsa con todo, suero, catéter, entubado, con todos sus elementos sin quitarlos. Se mete el cuerpo dentro de una bolsa mortuoria y se cierra. Posteriormente se procede a lavar y desinfectar la parte externa de la bolsa. Ahora, en resumen precisamente, que es lo que la gente quiere saber después de todo ese proceso de desinfección y sanitización precisamente, lo que se tiene que hacer es, se pone el cuerpo en el cajón y se sella. O sea, no se puede hacer el velatorio. Está el doctor Pablo Lemir para confirmarnos estos datos con respecto al procedimiento para el entierro, o no sé cómo sería el procedimiento en este caso que se dé el deceso de una persona por coronavirus. Doctor, ¿cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches para usted y para la audiencia. Bueno, surge la interrogante por parte de la ciudadanía, doctor, cómo se tiene que proceder precisamente para el entierro de una persona fallecida por coronavirus. ¿Cómo sería eso, doctor, de manera así simple? Bueno, para usted y para la ciudadanía pueden entrar perfectamente en la página web del Ministerio de Salud Pública, en la parte de coronavirus, y en uno de los recursos que dice ahí está el protocolo de manejo de cadáveres y lo pueden descargar perfectamente. Es un PDF, es un archivo PDF para que lo conozcan mejor. Pero a tu pregunta te respondo de manera sencilla. El cuerpo se introduce dentro de una bolsa mortuoria con todos los catéteres, con todos los tubos, etcétera, que tenían al momento del fallecimiento, porque estamos hablando de un fallecimiento intrahospitalario. Y eso lo hace el mismo tipo de médicos y de enfermeros que le están atendiendo. Se desinfecta por dentro la bolsa con lavandina, con hipoclorito de sodio al 5%, y luego la bolsa se desinfecta por fuera. Eso se introduce, eso se lleva a un lugar específico, es un trayecto que está preseñalado por el hospital. Se introduce posteriormente ya con la gente de la funeraria dentro de un cajón y se sella el cajón. Una vez sellado el cajón, eso se tiene que ir a enterramiento o a incineración, si es que esa es la voluntad de la familia. ¿El cadáver todavía puede contagiar, doctor? No con las medidas preventivas. Además de lo que te acabo de mencionar, se hace taponamiento de los orificios nasales con tapones desinfectantes. Pero de todos modos, cajón cerrado, sellado, directamente al entierro o en este caso a la cremación. Claro, eso ya depende de la voluntad de la familia. Eso ya es una decisión muy familiar y muy personal. Aquí lo que tenemos que destacar es el tema de que no se está permitido, por lo menos el tema de del velatorio tradicional, como se realiza, doctor. No. Nada más para acotar ese... No se hace velatorio.
Ok, doctor, te agradecemos muchísimo por tu tiempo y por esta aclaración, ya que es la interrogante, la primera que surge luego de este primer deceso por coronavirus en nuestro país. Hay otra consulta también, a ver, queremos aprovechar. ¿Cuál sería allí desde producción? Cremación. ¿La cremación, doctor, se implementa acá en nuestro país? Sí, pero como te digo, eso es una cuestión voluntaria. De la familia. No está en nuestro protocolo pero que se tengan que cremar los cuerpos. Pero si la familia así lo desea, sí, crema. Hay funerarias que ofrecen ese servicio. Perfecto, doctor, bastante claro. Te agradecemos muchísimo por tu tiempo, que tenga buenas noches y mucha fuerza, doctor. Muchísimas gracias y fuerza a todo Paraguay. Implementemos las medidas de contención que está pidiendo el Ministerio. Lavémonos las manos, quedémonos en nuestras casas, desinfectémonos todas las superficies con alcohol. Por favor, estamos en guerra y necesitamos de todos los soldados, y todos los soldados son todos los paraguayos en sus casas. Totalmente de acuerdo, doctor. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias a usted. Bueno, ahí está el doctor Pablo Lemir refiriéndose precisamente a las medidas que se toman luego que se dé el deceso de una persona por coronavirus. Bastante claro, decidimos que sea así con palabras sencillas precisamente para que se pueda entender. No se puede hacer el velatorio tradicional como comúnmente se hace aquí en nuestro país. Directamente se pone el cuerpo con una bolsa, todo esterilizado, así como explicó él, al cajón, y esto se sella, no se abre en ningún momento, se lleva directamente o al entierro o a la cremación. Eso ya va a depender de la decisión de la familia del fallecido. La duda existe justamente por lo publicado en varios medios de comunicación internacional, donde inclusive mostraban que en Italia se procede a la siguiente manera, que los propios militares se encargan justamente de retirar el cuerpo de los hospitales y llevar hasta el lugar de cremación, donde se aguardan en filas los camiones de los militares para poder hacer este procedimiento sin siquiera contar con la presencia de los familiares, y es por eso que justamente hay también mucha duda al respecto. Pero bueno, lo cierto y concreto es que en nuestro país por lo menos hay la opción de poder cremar el cuerpo o el entierro necesario si así la familia lo quisiese hacer, y también con todas las medidas preventivas que ya el doctor Pablo Lemir decía al respecto. Bueno, cabe destacar que esta persona fallecida tenía 69 años. Tenemos que ver después su historial clínico, si tenía algún problema de base. Esto, por supuesto, para que la teleaudiencia tenga más información y evitar caer en la paranoia, en la psicosis, más aún porque se da el primer deceso, ¿verdad? Que es algo que asusta un poco, pero de todos modos, gente, la pelota sigue en nuestra cancha. Si bien nuestro enemigo es invisible, nosotros podemos, con una actitud, una acción bastante sencilla, que es simplemente quedarnos en casa y hacer actividades que podamos así entretenernos estando allí con la familia. No se nos pide demasiado, Jorge. Sí. Evitar la circulación masiva, porque el coronavirus necesita un huésped. Y para eso nosotros tenemos que alejarnos uno de los otros, porque así únicamente vamos a evitar la propagación, ¿verdad? Eso es lo que podemos seguir insistiendo desde nuestro rol para que esto no siga ocurriendo. Exactamente, y ahora esto obviamente que va a instar también a la conciencia de la ciudadanía en general. Aclaramos que el primer paraguayo que fallecía a consecuencia de esta enfermedad se daba en Madrid, España, y este es el primer caso que se da en el territorio paraguayo de un connacional que fallece a consecuencia de esta enfermedad. Bueno, ahí está. A partir hoy de las 0 horas, recordemos, restricción total. Ya no podemos salir a las calles sin justificación, así como también esto va a durar hasta el día 28 de marzo. Aislamiento social total, o sea que paro total del país y aislados en sus casas para evitar que se expanda el coronavirus, que recordemos ya es una pandemia. No lo estamos sufriendo solamente nosotros, estamos sufriendo al igual que varias otras personas en otros países. Ya son como 166 países que están afectados por el coronavirus actualmente, y las muertes que se dieron en los otros territorios son siderales, a diferencia de lo que es el nuestro, que se está dando recién el primer deceso. Exactamente, y la cuarentena se extiende hasta el 12 de marzo, pese a que esta cuarentena total es solamente hasta el próximo 28, hasta el 12 de abril es la cuarentena, pero hasta el 28 de marzo es la cuarentena total, y luego a partir del 29 se realiza de la manera ya tradicional que estamos realizando hasta el día de hoy, de las restricciones horarias en cuanto a las 20 horas y hasta las 4 de la madrugada, en torno a esta situación de restricción horaria sobre el tema de la circulación de personas y también los vehículos. Repetimos, a partir de las 00 horas de esta noche ya rige la cuarentena total en todo el país. Bueno, y actualizamos lo que tiene que ver con las estadísticas y los casos
confirmados en nuestro país de coronavirus, porque hoy fueron procesadas 44 muestras, 5 de ellas resultaron positivas, 3 en relación a casos previos y 2 nuevos. Y tenemos que destacar esto, lo que se temía, pero que ya también se especulaba. Uno de ellos se confirma que se trata de una circulación viral comunitaria en el país, o sea que no tiene nexo, ya hay un brote comunitario. En total estamos hablando de 18 casos confirmados y a estas horas confirmamos la primera muerte por coronavirus en territorio paraguayo. Exactamente, de estos 18 casos mencionemos que 3 hasta la fecha, hasta este momento, son sin nexo, que quiere decir que ya hay circulación en territorio nacional, quiere decir que no, estas personas que contrajeron la enfermedad no tuvieron contacto por lo menos con personas que hayan salido del país y que hayan regresado del exterior en días anteriores, justamente de que se diera su caso de que se confirmara la situación en la que se encuentra en torno a los estudios laboratoriales sobre el coronavirus COVID-19. Vos sabés que, Jorge, me parece muy interesante, por ejemplo, puntualizar esto que tiene que ver con las excepciones de los servicios que sí se van a poder brindar en lo que tiene que ver con esta medida de restricción total y aislamiento social que podemos ir puntualizando con la teleaudiencia, porque sé que hay muchas dudas. La gente está preguntando en las redes qué es lo que vamos a poder hacer, qué es lo que no, y si es que de por ahí salimos, qué es lo que nos va a pasar, cómo va a proceder la policía. Si bien Euclides decía, nosotros no queremos tener que enfocar nuestro trabajo en qué vamos a hacer si nos respetan. Queremos que el ciudadano respete, que se quede en su casa, pero bien sabemos, somos conscientes que gran parte, o sea, no quiero decir gran parte, porque la mayoría de la gente está respetando. Hay lastimosamente un porcentaje de la población paraguaya que le da por la tangente. O sea que ni bollo. Porque se nota, hoy veníamos por el Parque Carlos Antonio López, la gente trotando en grupo. Hay personas que estaban haciendo sesión de fotos para un 15 años. Yo no sé si viven en un termo o qué es lo que pasa. Que este primer caso, este primer deceso, les llame la atención, que les alarme. Esto no es una joda, pero la gente, hay grupos que lastimosamente está tomando como una joda esto. Sí, exactamente. Y si es que a esa persona justamente no le preocupa su bienestar social y su salud por sobre todas las cosas, que piense en sus seres queridos, porque la persona, además de ser portador, puede ser transmisor de esta enfermedad. Ya no se trata como por ejemplo del dengue, que era un mosquito que podíamos eliminar a través de los criaderos. Sin embargo, esta vez ya se trata de los propios seres humanos. Y no solamente eso, Jorge, lo más grave de todo esto, nuestro principal enemigo, o sea, nos declaró la guerra, un virus invisible, que nosotros no le vemos, pero que bien podemos sentirlo. Y miren ustedes la catástrofe, el desastre que puede ocasionar si es que nosotros colaboramos para que siga expandiéndose, ¿verdad? Ahora hablemos acerca de lo que vamos a poder tener en cuanto a servicios durante este aislamiento social total. Van a seguir funcionando los supermercados, pero peandas y Ceilande, Jotalande, Silande, Abuelande, Lande, Mbundi, no. Uno designado para que vaya a comprar algo y si es demasiado necesario, en todo caso, hagan uso del delivery. Estamos en pleno año 2020, la gente puede hacer pedido delivery, ya sea de las tiendas de conveniencia que habilitan este servicio para que vayan hasta ustedes. No reuniones, no festejar cumpleaños de los perros. Dejamos eso para otro día, para otro tiempo. Estamos en tiempos difíciles. Estamos ante una situación nueva para todos, para nuestro país y para gran parte del mundo también. Vean ustedes las informaciones internacionales, si no nos creen a nosotros, las estadísticas dentro de todo es bastante positivo lo que tiene que ver con el trabajo que se está haciendo porque se pudo frenar hasta ahora. Supermercados, establecimientos de comercialización, despensas, farmacias, ferreterías, veterinarias, provisión de garrafas de gas, va a seguir funcionando, pero limitadamente. Actividades industriales, comerciales de productos imprescindibles, así como también lo que tiene que ver con prestación de servicios públicos, actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización, telecomunicaciones, eso es muy importante. Los medios de comunicación están dentro de las excepciones que forman parte precisamente de lo establecido en este decreto. Sí, hablamos justamente de las excepciones porque las personas que deben asistir a otras personas con discapacidad, a adultos mayores, niños y adolescentes son también parte de la excepción. Trabajadores de medio de comunicación, como ya lo dijiste, las personas afectadas a la ejecución de obras públicas, supermercados, establecimientos para la comercialización de artículos. Que mencionamos ya. A ver, después un poco. Seguimos. Call center, también actividades impostergables vinculadas con el comercio exterior.
recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos generados en establecimientos de salud, para salud sí. y afines, menciona ahora. Mantenimiento de los servicios básicos, agua, electricidad, comunicaciones y de emergencia, transporte público de pasajeros, transporte de mercaderías, también servicios de entrega a domicilio. Esto es fundamental. Medicamentos. Recuerden también que si por ahí necesitan algún elemento de la farmacia, también existe el servicio de delivery, sin necesidad de irse hasta el sitio. Productos de higiene, limpieza y también servicios esenciales de vigilancia, limpieza y guarique. Ese es por último. Estaciones de expendio de combustible. Las estaciones de servicio, ¿verdad? Que van a seguir funcionando también con normalidad. No se va a suspender, pero, por supuesto, acá lo que se busca reducir es la circulación de personas en la vía pública y en espacios públicos. Y seguimos, también. seguimos todavía porque ahí todo es servicio de cajeros automáticos, transporte de caudales y todas aquellas actividades que el Banco Central disponga imprescindibles para garantizar el funcionamiento del sistema bancario y financiero. Cadena logística, ya sea puertos, buques fluviales, líneas marítimas, transporte terrestre de carga y por último, servicios funerarios. Sí, lo que está acá en el artículo 3 parece fundamental, para que le quede claro a la gente. Para el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de este decreto, las fuerzas públicas podrán restringir la circulación en la vía pública de vehículos y personas, salvo casos de extrema necesidad y justificación debida, pudiendo ser sancionadas las personas que incumplieren estas medidas y retenidos sus vehículos previa intervención fiscal o judicial. O sea que hasta te pueden imputar si es que vos no justificás tu circulación en la vía pública. Están exceptuados de esta medida los diplomáticos acreditados en el Paraguay y los miembros de organismos internacionales. Y este, punto 4, artículo 4, Jorge. La falta de cumplimiento de las medidas sanitarias establecidas en este decreto serán sancionados conforme a las disposiciones de la ley número 836/1980, Código Sanitario. La ley número 716/95 del Código Penal vigente y demás leyes aplicables. Y en el artículo 3 que vos mencionabas, Judith, justamente responde a las preguntas que me van llegando también a través de las redes sociales. Hay personas que quieren ir al interior, por ejemplo, a estar con la familia, no estar solo en su departamento, y esto está totalmente prohibido. Ya las medidas de seguridad se están adoptando, la Policía Nacional como también los propios militares. Recordemos que los militares también continúan con el apoyo a la Policía Nacional en torno a los controles de vehículos y también de personas en la vía pública. Y bueno, las personas que incumplan este decreto obviamente van a tener que sufrir las consecuencias. Bueno, lo decía también Euclides hoy durante esta última conferencia, que ellos van a proceder con las fuerzas públicas de ser necesario en el caso que no se acate esta medida restrictiva que ya está siendo, como ustedes ven, ordenada a través de un decreto presidencial.